Bienvenidos a un episodio más de Política y Poder. En esta ocasión, para seguir hablando de temas militares, nos acompaña el experto en seguridad y defensa, el doctor Luis Giacomo Maquiavelo, quien ya en previos episodios nos ha hecho el honor de participar. ¿Cómo está, estimado doctor? Bienvenido, ¿cómo le va? A tu disposición, querido Norman, para cualquier pregunta y para que el programa salga bien para la audiencia. Perfecto. El día de hoy, como prometimos a la audiencia, vamos a hablar sobre tanques, la importancia de los tanques de guerra al frente de los campos de batalla y la importancia que los países que buscan garantizarse su seguridad puedan contar con los tanques adecuados. En este caso, como sabemos, los tanques ya se usan por más de 100 años. En 1916 se usó por primera vez, fueron los ingleses los que utilizaron en la Primera Guerra Mundial, y desde ese entonces los tanques han tenido una relevancia fundamental en la Segunda Guerra Mundial y en las otras guerras que han existido a lo largo de estos últimos 100 años. Y actualmente, incluso y a pesar de que los drones están siendo muy sofisticados y destruyen muchos tanques, siguen siendo relevantes. Como prueba de ello está la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde los tanques son pues las principales herramientas que permiten defender o irrumpir hacia las ciudades o avanzar a los grandes ejércitos. Pero para eso tenemos aquí al doctor que nos explique la importancia de esto. Doctor, cuéntenos, ¿qué importancia tienen los tanques de guerra en el mundo actualmente? Como bien lo has dicho tú, el tanque es un arma importantísima en el campo de batalla. Garantiza la ocupación del territorio del enemigo. Si la Fuerza Aérea te libera el espacio aéreo, los tanques son los que te liberan el espacio terrestre y te permiten a tus tropas avanzar. Detrás de los tanques casi siempre está la infantería, ¿no? Los tanques son los que abren camino, abren brechas en el territorio enemigo, básicamente. Magnífico. Vamos un poco aterrizándolo a nuestro país y a nuestra realidad, de la cual usted es un conocedor y un experto. Coméntenos, ¿qué tipo de tanques de guerra tiene el ejército peruano? Y si esos tanques que tenemos son suficientes, son actualizados, son modernos, o ya, como entiendo, hace años que intentan renovarlos, pero no se ha logrado ese propósito. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el ejército peruano a nivel de tanques de guerra? Tenemos el T-55 de origen soviético. Un buen tanque para su época. Para su época era un tanque señero y respetado en todo el mundo. Hasta ahora en África lo siguen usando, pero ya tiene un alto, ya a nivel del continente sudamericano, ya tiene un alto grado de obsolescencia, comparándolo con los Leopard chilenos, por ejemplo, que son nuestro territorio natural, nuestro rival natural en cuanto a tanques, debemos verlo en la franja desértica con Chile, ¿no? Por tanto, se hace imperativo la renovación de estos T-55, que ya cumplieron su misión. Fueron buenos tanques, ya no lo son. En este caso, entonces, si necesitamos comprar nuevos tanques, entiendo que el mercado de tanques, a diferencia de los aviones caza que hablamos en un episodio anterior, sí es mucho más variado, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de los tanques franceses, los Leclerc, o los americanos, los Abrams, o el inglés, el Challenger 2, el coreano, el Black Panther, el ruso, el T-90, el Merkava, israelí, el Leopardo 2, entre otros, ¿no? ¿Cómo ve usted cuál de estos tanques un poco que sería más adecuado para el Perú en términos de costos, en términos de geografía, como usted lo mencionó? ¿Qué le diría usted, por ejemplo, al ejército si le estuviesen escuchando respecto a esta disponibilidad y amplia gama de posibilidades de compra? De todo lo que has nombrado, me quedaría con 4. El Leopard alemán, el Black Panther coreano del sur, el Merkava israelí y el T-90 ruso. Te comento que el T-90 ruso se probó en Perú durante el régimen de Ollanta Humala, ¿no? Y hay dos versiones. El tanque que enviaron los rusos, para uno fue un éxito, para otros fue un fracaso. No estuve en las pruebas, ¿no? Pero ha trascendido esas dos versiones. Por un lado, que es un fracaso, que no cumplió los requerimientos, por otro lado que sí, ¿no? Pero eso lo dejemos para más adelante. De los 4 modelos que te he mencionado, sugiero analizar
uno por uno, características principales. Por supuesto. Adelante. ¿No? En primer lugar, los tanques modernos tienen siempre, casi siempre todos, un cañón de 120 milímetros. Es lo común. En segundo lugar, para que un tanque tenga eficacia, están sus sistemas ópticos, sus miras, su capacidad de luchar de noche, por ejemplo. También está la capacidad de cañón de disparar misiles. Básicamente te lo pinto de esta manera. Además de eso, y después concluyo la idea, también está el número de tripulantes y la seguridad de esta tripulación. Son características que debe cumplir todo tanque. Seguridad de la tripulación, supervivencia de esta en caso de que estallen, un adecuado sistema de óptico diurno y nocturno, bueno, un buen motor que te garantice que un tanque tenga fuerza, ¿no? Y en ese sentido vamos a empezar a desgranar uno por uno los tanques que hemos mencionado. Empezaremos por el Merkava. El Merkava es un tanque que tiene como función, como una de sus características principales, aparte de disparar, obviamente, la supervivencia de su tripulación. Tiene hasta el motor delante, que no tienen los otros, para que el impacto recaiga en el motor y que la tripulación sobreviva. Tiene hasta una puerta trasera. No tienes cotillas, pero también tiene una puerta trasera. Por lo demás, es un excelente tanque que coincide en algo con nuestra necesidad. Trabaja en el desierto de Medio Oriente, desierto peruano. Ahí podríamos encontrarle una función común, un mérito a este tanque. Y además ha sido probado en combate innumerables veces. En suma, es un buen tanque. Pasemos ahora a analizar a nivel de costo también. ¿Cuánto costaría más o menos cada unidad de este tipo de tanques? Ya. Entiendo que es entre 6 y 8 millones. Exacto. De los que hemos mencionado, el Merkava está entre 6 y 8 millones de dólares aproximadamente, con especificaciones al margen. Es un precio dado así, directamente. Pero si el país pide que se mejoren algunos sistemas, que se implanten otros sistemas, aumenta el precio, evidentemente. Analicemos el Black Panther. El Black Panther nace como una creación coreana basándose en los tanques americanos, no el Abrams, sino el otro, no me acuerdo el nombre en estos momentos, ¿no? Y tiene una gran capacidad. ¿Y cuál es lo fundamental del Black Panther? Que casi todos sus sistemas son coreanos. Por tanto, son producidos en Corea. Además de ello, te comento dos cosas sobre Black Panther. Turquía ha pagado $500 millones por la tecnología de Black Panther para implantarla en un tanque local turco que están fabricando. Y Polonia ha comprado 1.000 Black Panthers. 1.000 Black Panthers, tal como lo escuchan. Caramba. ¿No? 1.000 Black Panthers. Lo que ha originado que la transferencia tecnológica a Polonia sea inmediata. A partir del año 2026, los tanques Black Panther serán ensamblados y producidos en Polonia. Y déjame este punto, porque hemos leído en los comentarios de los anteriores especiales sobre sistemas de armas, sobre plataformas, que muchos insisten en la transferencia tecnológica. Ciertamente. Decir que si compras 1.000 tanques, sí te dan transferencia tecnológica casi al 100%, porque son 1.000 tanques, le estás dando trabajo 7, 8 años, más o menos, en teoría, ¿no? Si compras 80 tanques, no te van a dar transferencia tecnológica. Eso que quede claro. Siempre leo que todos debemos comprar 15 Rafales y que nos deben producir transferencia tecnológica o 15 Boramaes. Si compras poco, no te dan transferencia tecnológica demasiada. Bueno, y eso,
Perdona que haciendo un pequeño paréntesis, incluso decían pues que compremos Sukhoi 57, que entiendo tú bien señalaste que no está a la venta, que tiene muy pocas unidades, ¿no? Exacto, Y, y exacto, regresemos a exacto. los tanques, regresemos al tanque. El segundo tanque, estimado Luis. Ya, el tercer tanque sería el Leopard. Hay varias versiones, pero es un tanque aceptable. Y otra cuestión, no porque a un tanque lo destruyan en Ucrania, va a ser un mal tanque. Los tanques Perdona, avanzan en grupo. perdona Luis, te corte, pero el precio más o menos del Black Panther estaría entre 8 y 10 millones, más o menos, ¿no? Exacto. El Es el más tanque caro de la lista. Es el es más caro, caro de la ¿no? Ya, lista. ya, ya, 8 a 10 millones de dólares, ¿no? De Correcto, dólares. correcto. Disculpa, Exacto. te he cortado. Eh, Continúa con eh, el Leopard. ok, con el Leopard ha tenido algunas bajas en Ucrania, pero eso no lo hace un mal tanque. El T-80 y el T-90 rusos también han tenido bajas en Ucrania y eso no lo hace mal los tanques. Simplemente que en el fragor de la batalla el enemigo te gana y logra destruir un tanque. Así de simple. El Leopard es un buen tanque y además de eso hay muchos ejemplares del Leopard en el mundo. Es de origen alemán y casi toda la tecnología es alemana. Y pasando ahora al T-90, que ha estado en el Perú, como te conté, y fue El probado en ruso, el ¿no? Perú, el ruso, es el más barato de la lista. Cuesta 4 millones a 5 millones de dólares por Es unidad. el más barato. El más Efectivamente, he barato. estado verificando y en varias fuentes y sería entre 4 y 5 millones, correcto. El más económico, Sí. ¿no? Y sus sistemas ópticos son franceses, no son rusos, Ajá. son franceses. En algunas versiones sí son bielorrusos, en otras son franceses. Y además de eso tiene ventajas comparativas. Cuando se hizo la prueba, y este es un detalle importante, cuando se hizo la prueba en el Perú del T-90, el tanquista de nuestro T-55, que fue invitado a operar el T-90, se adaptó en media hora al tanque ruso. O sea que podría ser conveniente en ese sentido, porque es un tanque En ese que guarda sentido, similitudes. exacto, en ese sentido tendríamos tripulaciones que se adaptarían muy rápidamente al tanque. ¿Qué se le critica al T-90? Un motor relativamente pequeño, no tan potente como el Leopard, una electrónica un tanto más degradada, menos sofisticada que el occidental, pero hemos dado el vistazo a 4 tanques a grandes rasgos, y creo que ha Correcto, sido correcto. suficiente. Sí, sí, y te agradezco. Más bien, en ese punto también quería preguntarte, dado que hoy mientras hablamos, el fragor de la batalla entre Rusia y Ucrania continúa, lo que probablemente los tanques rusos ahora mismo, lejos de estar a la venta, estarán comprando los tanques que ellos han vendido a algunos países, ¿no? ¿O me equivoco? Gracias por la pregunta. Es cierto, todo el armamento ruso, toda la fabricación de armamento ruso, recordemos algo, cuando se deshace la Unión Soviética, Ucrania se queda con gran parte de las fábricas de armamento ruso. Ajá. Ese es un detalle que, No se, menor. que no menor, que es real, ¿no? Entonces, la industria soviética, que era una industria muy, muy eficiente, muy masiva, sufre un serio descalabro. Hasta ahora no pueden recuperarse de eso y la guerra obliga a que los 10 o 20 tanques que producen Rusia, que produce mensualmente, vayan al frente de guerra inmediatamente, porque sus pérdidas son grandes, ¿no? Eh, Igualmente en el tanque israelí, los lotes son limitados de fabricación, las fábricas son relativamente medianas, por tanto no hay un abastecimiento muy importante de estos tanques, salvo para Israel, ¿no? Ese es también un elemento que hay que ver y que también lo explicamos en el tema de los aviones. Hay fábricas, plantas de producción como el F-16 que son mucho más grandes que las del Gripen sueco, por ejemplo. Pero bueno, no nos desviemos del tema, Ujú. ¿no? Correcto. Sigamos con tus preguntas, querido Por Norman. supuesto. De acuerdo al terreno peruano, entonces, si tuviese una posición de aconsejar en todo caso, ¿cuál es lo que has puesto cuatro como evidencia de más importantes? Pero entiendo que, por ejemplo, Estados Unidos tiene como principal tanque el Abrahams, ya lo dijimos, Inglaterra el Challenger 2, Francia el Leclerc, eh, eh, Rusia el T-90, quizás hoy en día. El Perú, de todas estas opciones que has mostrado o has explicado,
¿cuál crees que se adapta mejor a las condiciones de terreno que tenemos? ¿O necesitamos quizás, como bien mencionaste en el podcast en tema de aviones, quizás dos variantes, quizás F-16 Rafael. y Rafale? En este caso, quizás necesitamos dos tipos de tanques, o ¿cómo es? ¿Cómo sería? Y el frente ideal para el tanque peruano es el sur del Perú, tanto con Bolivia como con Chile. Con Ecuador no, porque la franja desértica es muy delgada, ¿no? Y es selva, es manglar, es selva. Entonces un tanque por ahí no va, o va en muy limitadas cantidades, ¿no? Siendo así, si hay una sugerencia que quisiera alcanzar, la mejor es que venga un tanque de cada tipo a probarse en el desierto peruano. Cuando Chile compró los Leopards, tuvo gran problema con la arena que se introducía en los intersticios de los tanques, arruinaba algunos sensores, etc. Tuvieron que solucionar ello y lo hicieron bien, ¿no? La mejor solución es que vengan cada un ejemplar del tanque y se vea en el desierto, en nuestro desierto peruano, cómo va. Y esa es la mejor. Referida a la prueba de los del T-90 que hubo, que fue una versión anterior, del año 2013, si no me equivoco. Correcto. Hubo mucha queja, al menos por unos voceros, otros dicen que no, de que no alcanzaba la velocidad suficiente en el desierto. Y es que es obvio, los tanques rusos han sido diseñados para la tundra rusa, para la llanura europea, ¿no? Los Leopard alemanes también, los coreanos para su geografía. El que llevaría un poco de ventaja es el Merkava israelí, que ha sido diseñado para el desierto. Pero sí, claro. lo mejor es probar cada tanque en el desierto peruano, pruebas exhaustivas, y en base a eso emitir una opinión que sería la opinión técnica del ejército, en la cual personalmente confío completamente. Porque si hay algo que tienen nuestras Fuerzas Armadas, las tres, es que se adaptan muy bien a los retos tecnológicos. Magnífico. Y yo escuché también que una ventaja del tanque israelí es el hecho de que tiene la posibilidad de llevar más personal, ¿no? Creo que entre 4 a 6, ¿no? A diferencia del promedio de personas que puede llevar un tanque normal, ¿no? De 4. ¿Es eso así o he leído un poco errado? El tanque Merkava, si mal no recuerdo, tiene esta capacidad para 4 personas. Y varían entre 3 o 4. Hay teóricos de los tanques que dicen que un tanque con menor tripulación es mejor, otros que dicen que con 4 o 5 son mejores. Hay opiniones de todo tipo al respecto. Correcto. Una última consulta, y con esto te dejo y te agradezco por tu tiempo, y es que los tanques, a veces, para los que no somos expertos en esto, miramos acorazados o blindados pasar y todo lo llamamos tanque. No hay una diferencia entre tanque y piezas de artillería de propulsión de largo alcance, creo, ¿no? Así le llaman, ¿no? Claro, tienen similitudes, pero no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo. Pero olvidaba de un tema importante en los 4 tanques que hemos analizado. Aparte de los sistemas ópticos, de los motores, de la capacidad de las orugas y del cañón, evidentemente, las protecciones reactivas. Es decir, son unas corazas que se colocan a los tanques, como unas corazas, como unas planchas, unos ladrillos, básicamente, que te proporcionan protección ante un misil que te viene. El misil viene, lo detectan y estalla una carga y absorbe la energía del misil que te está viniendo, o de la bala del cañón que te está viniendo. Ese también es otro punto importante que había olvidado, disculpa. Magnífico, pues. Finalmente, quiero señalar algo. A lo largo de los podcasts que hemos estado publicando, se incide mucho en 2 cosas. A nivel avión, transferencia tecnológica, que ya le expliqué, y el avión nativo. Lo mismo reza para los tanques. Si compras 100 tanques, no esperes una transferencia tecnológica mayor. Sí debes exigir una planta de mantenimiento mayor, sí, pero no te van a transferir tecnología por eso. Si compras 1000 tanques como Polonia, tienes en 2 años la planta de producción en tu país. No. Y permíteme una última,
Y otra Permíteme un cosa, último tema ahí. Claro, claro, adelante, solamente para 10 segundos. adelante. No hay tanque nativo al 100%. Bueno, clarísimo. Ese. Una última, si Corea pudo desarrollar su propio tanque casi como con independencia, como lo has dicho, ciertamente dependiendo que se hacen temas menores de otras tecnologías, eh, ¿es posible que nuestro país pueda potencialmente algún día soñar con desarrollar su propio tanques a la peruana? Toda inversión en armamento requiere dos cosas importantes, básicas. Dinero, estamos hablando de 1.500, 2.000 o 2.500 millones de dólares o más, y tiempo. Correcto. Y tiempo. Corea se Investigación y desarrollo. Exacto, investigación y desarrollo. Corea se ha demorado 20 años en fabricar su tanque y lo hizo inspirándose en tanques de Estados Unidos. Ujú. Lo mismo podemos decir de otros sistemas, ¿no? Si un país está dispuesto a aportar 6.000 millones de dólares y 30 años de trabajo, sí puede hacer un tanque nativo. Luis, Pero ha sido como son 30 siempre, años de trabajo, pues. ha sido gratísimo hablar contigo, tus palabras finales y gracias por estar en el programa una vez más. Gracias a ti y espero haber sido claro en la exposición. Perfecto. Muchísimas gracias. Estaremos en un próximo podcast, probablemente hablando de temas de mar también, ¿no? Que barcos y submarinos. Sería muy interesante. Te voy a agradecer, Luis. Perfecto, muy amable. Gracias. Sí. Hasta otra oportunidad.